Amigos y amigas televidentes que cada domingo nos sintonizan, agradecerles y decirles que este domingo tenemos una gran cobertura y un programa especial para todos ustedes. Agradecer también a los cibernautas que nos visitan a través de www.onTVenlinea.com y entendiendo de que los países no son desarrollados o subdesarrollados, sino mal gestionados o bien gestionados, y por lo tanto nosotros tenemos ese contenido de gestión y de propuestas a la República Dominicana. Adolfo. Hola Carlos, así es, hoy tenemos un contenido muy importante con mucho material, hablaremos de economía, hablaremos también de política, en fin, temas que usted no se puede perder. En el aire, Generación de Cambios. De hoy nos acompaña el doctor Jaime Aristi Escuder, economista y un joven que maneja los temas sociales, económicos, políticos y que está siempre dispuesto a compartir sus conocimientos, sus ideas con la juventud dominicana. Para nosotros es un gran honor tenerlo por aquí. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Bienvenido a Generación de Cambios. Un placer estar aquí. Doctor, quisiéramos iniciar esta conversación preguntándole acerca de la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional a la República Dominicana. En esta semana hemos leído por la prensa que ha llegado una misión del fondo en el interés de renovar o de verificar, no sabemos qué terminología utilizar en estos momentos, pero para fines de la aprobación de la quinta y segunda carta de intención del acuerdo que tenemos o que debemos tener nosotros como suscrito con el Fondo Monetario Internacional. Quisiéramos saber un diagnóstico de en qué situación encuentra el Fondo Monetario Internacional la economía en la República Dominicana en estos momentos y cuál sería el estatus, digamos, económico, legal, no sé cuál sería la terminología, en que se encuentra dicho acuerdo. Ok, bueno, está en especie de un limbo, está suspendido, en realidad, suspendido en el sentido de que no hay un solo centavo de desembolso para el gobierno dominicano proveniente del Fondo Monetario Internacional, ni de los otros organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, a menos que se apruebe la quinta y sexta revisión, que es a lo que viene. ¿Qué es lo que está sucediendo en la República Dominicana? Aquí hay un acuerdo que establecía que para este año había que cumplir con unas metas fiscales y unas metas en cuanto al déficit del sector eléctrico, pues no se está cumpliendo. Vemos que en materia fiscal, a abril, tenemos un déficit que si lo anualizamos sería de alrededor de 55 mil millones de pesos el déficit del gobierno central, que cuando le añadimos el resto del sector público estamos hablando entre 75 y 80 mil millones de pesos de déficit del sector público consolidado. Sería ya el tercer año con un déficit público por encima de los 70 mil millones de pesos. Y eso obviamente que al Fondo Monetario Internacional le preocupa mucho porque eso desborda lo que son las metas establecidas desde el punto de vista fiscal. Primer punto. El segundo punto es el sector eléctrico. En el sector eléctrico se había establecido un subsidio máximo de 350 millones de dólares. Sin embargo, las estadísticas que en los primeros meses del año revelan que, digamos, para ya mayo, junio se habría gastado alrededor de los 350 millones de dólares que se habían establecido como meta máxima, de tal manera que se necesitan por lo menos 350 millones de dólares más, de tal manera que el déficit sería de 700 millones de dólares. Yo creo que va a ser mayor. Yo creo que va a ser incluso entre 800 y 900 millones de dólares. Y eso también está preocupando al Fondo Monetario Internacional. El fondo viene, le va a decir al gobierno, bueno, ¿qué ustedes nos ofrecen a nosotros? Ustedes tienen que venir con, uno, una política de austeridad,
o 2, un aumento de impuestos, o 3, un aumento de la tarifa de electricidad, o aumento de los apagones. O sea, ¿qué ustedes van a poner sobre la mesa? Pero sería una cuarta reforma fiscal en estos 7 años de gestión que lleva el presidente Fernández. O sea, usted está hablando que existe la posibilidad de un incremento de los impuestos. Bueno, hay una reforma tributaria, hay un paquete que tiene ya el Ministerio de Economía, el Temístocles Montaz lo tiene, una propuesta de reforma tributaria que implica aumentos del impuesto sobre la renta, aumento del ITEVIS. Recuérdate que desde el año 2010 se están aplicando medidas desde el punto de vista administrativo que han elevado los pagos de impuestos. Si tú te vas y le preguntas a los pequeños negocios, medianas empresas, le preguntas si ahora están pagando más ITEVIS, si están pagando más impuestos sobre la renta que antes, te van a decir que sí. Y no es solamente porque ahora hay menos evasión, no, porque hay gastos, por ejemplo, del impuesto sobre la renta que antes se deducían, que ahora ya no se deducen, y eso hace que aumente la base imponible y tú pagues más impuestos sobre la renta. Pero lo mismo sucede con el ITEVIS. Antes el ITEVIS tú lo pagabas, por ejemplo, si tú eres importador, antes tú lo pagabas cuando vendías el producto, transformabas la materia prima, vendías el producto y ahí pagabas el ITEVIS. Ahora lo tienes que pagar en aduanas. Eso deteriora tu flujo de efectivo y aumenta el pago de impuestos que tú estás realizando. De manera tal que se está aplicando una reforma tributaria ad hoc. Pero lo que viene es una reforma tributaria ya totalmente explícita que implique un aumento de las tasas impositivas. ¿Pero existe por dónde incrementar los impuestos? No, el gobierno va a tratar, de hecho, lo ha estado haciendo en los impuestos a los combustibles. Fíjate que lo hace de Para subir aún más los combustibles, ¿sería una posibilidad? Pero lo está haciendo. Hasta hace unos meses se estaba pagando alrededor de 62 pesos por galón de gasolina premium y ahora se está pagando 73 pesos. Sí. Pero no solamente esto, que están utilizando el precio de paridad de importación para aumentar todavía más el pago de los impuestos que tiene que hacer el pueblo dominicano cada vez que adquiere un galón de gasolina o de gasoil. Para que tengas una idea, el propio ministro de Industria y Comercio tuvo que reconocerle al pueblo dominicano que cuando sube, ellos supuestamente no lo suben en la misma magnitud, pero cuando baja tampoco lo bajan. Pero ¿por qué no son transparentes? ¿Por qué no dicen exactamente en cuánto debieron subir? Sí. ¿Por qué no dicen cuánto debieron bajar? Pero no, solamente dicen que ellos reconocen que los movimientos internacionales no tienen nada que ver con los movimientos locales, de tal manera que hay una clara discrepancia en esos flujos y en esos movimientos, lo que es utilizado por parte del gobierno para sacarnos más dinero en los bolsillos, y por eso es que la población ya está cansada, hastiada de tantos impuestos. ¿Qué sucedería si no se renueva esa carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, si no es posible establecer esas metas cuantitativas que pide el fondo, lograrla? ¿Qué sucedería con la República Dominicana a partir de lo que usted ha pintado, un escenario donde hay un déficit proyectado de 55.000, 60.000? En el gobierno central, eso significa que en el sector público consolidado está entre 75 y 80 mil millones. Cuando sumamos los intereses que se generan en el Banco Central. Fíjate que el gobierno tiene que buscar 100.000 millones de pesos del sector externo este año. 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos para pago de deuda. Para pago de compromisos. De deuda, para gasto corriente, gasto de inversión. Fíjate que ahora mismo Diandino Peña está buscando 300, 400 millones de dólares. Para terminar la segunda línea. Para terminar la segunda línea de metro. Pero además, fíjate que están buscando 500 millones de dólares de bonos soberanos. Este es el gobierno que más bonos soberanos ha colocado. Está en la Cámara de Diputados. Y no, pero oye bien, ¿tú recuerdas cuando el presidente Hipólito Mejía tomó los 500 millones de bonos soberanos, el listado que publicó de obras que hizo en todo el país? La transparencia que tuvo con la aplicación de eso. Bueno, incluso como una ley que ordenaba dónde debía aplicarse cada centavo. Y no solamente dónde tenía que aplicarse, sino con un requisito que era que la tasa de retorno de cada proyecto tenía que ser superior a la tasa de interés, que era en ese momento 9.5%. Y para todos los proyectos. Garantizar el pago. Exactamente. ¿Y para esta oportunidad cómo se está haciendo? No hay ningún tipo de transparencia, se gasta lo que quiera. Fíjate que tú no sabes en lo que se ha gastado. Aquí se colocaron por un lado 1.100 millones de dólares, después 750 millones de dólares, ahora 500 millones de dólares más, luego 300 millones de dólares también se colocaron. O sea, que fíjate que no hay ningún tipo de transparencia en el manejo de las finanzas públicas y mucho menos el proceso de endeudamiento. Por eso ahora mismo tenemos que la deuda, cuando se compara con la deuda en el año 2004, es más del doble. Pasó de 9.700 millones de dólares a 21.000 millones de dólares. Y esto es un problema serio que le estamos dejando a las futuras generaciones. Usted citaba el tema energético, de que el subsidio al sector eléctrico podía ascender 700, 800 millones de dólares. Sí. Solamente se presupuestó unos 350 millones de dólares. Sí. Deben haber sido agotados a la fecha o estar a punto de agotarse, porque falta más de la mitad del año todavía por concluir.
¿de dónde sacaríamos esos recursos? ¿Qué sucedería? Bueno, ese es uno de los puntos que el Fondo Monetario Internacional está negociando con el gobierno. Es probable que aumente la tarifa de electricidad. Ya dijo Temístocles que no viene un aumento de la tarifa de electricidad. Porque en diciembre pasado subieron un 11% la tarifa. Exactamente, pero lo que debería aumentar adicional es alrededor de un 20%. Y también es probable que el resto de los recursos venga de impuestos que paguemos nosotros directamente. Es decir, que el usuario del servicio energético va a tener que enfrentar un aumento de la tarifa de electricidad, un aumento de impuestos y más apagones. Jaime, viendo el panorama del escenario político dominicano que vemos muy confluente y donde más del 60% de la población no aprueba la gestión de gobierno del actual presidente, de Leonel Fernández, viendo que en un posible escenario de cambio del manejo o la conducción de la gestión del Estado dominicano y del gobierno precisamente, ¿cuál es la receta estratégica o el manejo correcto que debería hacer un nuevo gobierno que dirija los destinos del gobierno dominicano? Bueno, en primer lugar, el 85% de la población requiere un cambio. El 85% de la población piensa que vamos por mal camino. Cuando vamos por mal camino, lo que quiere la población cambio. Por eso me agrada venir a un programa como este, que es Generación de Cambios. O sea, que lo que está es promoviendo cambios en la República Dominicana. Y lo que se necesita en el país es generar un cambio a lo que se ha estado haciendo. ¿Qué está haciendo este gobierno? Gastando a tal punto que somos el hazmerreír cuando nos comparan con 138 países, estamos en la última posición en materia de despilfarro, es decir, que somos el gobierno que más recursos despilfarra. ¿Despilfarra o corrupción? No, ese es otro tema. Son dos cosas diferentes, porque tú puedes ser despilfarrador y no ser corrupto. Es decir, gastar mal y no ser corrupto, pero si a la vez gastas mal y eres corrupto. Son dos cosas diferentes. Porque está en el ranking también de los países más corruptos. De los tres más corruptos. Y de los más corruptos. Exactamente, este es un gobierno sumamente corrupto. O sea que lo que gasta mal es entonces en materia de gasta corrupción. mal y también es más corrupto. O sea, está entre las cosas. Es el más despilfarrador y uno de los tres más corruptos. Entonces, fíjate lo siguiente. Este gobierno requiere una política de austeridad. Pero si tú te vas a lo que es la experiencia del presidente Fernández en materia de política de austeridad, te vas a dar cuenta de que nos prometió el 16 de agosto del año 2004 que iba a aplicar en el año 2005 una política de austeridad que iba a implicar una reducción del gasto en un 25%, o en un 20%. Lo que hizo fue incrementarlo en un 25%. Luego, en el 2007, se hace aprobar una ley de austeridad que iba a reducir el gasto en 17.500 millones de pesos, y lo que hace es aumentarlo en 21.000 millones de pesos. Y así sucesivamente. Cada vez que ha dicho que va a tener una política de austeridad, lo que hace es aumentar el gasto público. Pero ¿a dónde va a parar todo ese dinero, doctor? No. Ese es un dinero que para en el metro, es un dinero que para en esos viajes donde se alquilan aviones de $1 millón, es un dinero que va a la nominilla, como se ha demostrado, es un dinero que cuando se va a comprar, por ejemplo, ese libro, en vez de cotizarlo y pagarlo a 100 pesos, lo pagan a 500 pesos, eso es el despilfarro. Doctor, y en materia ya de la microeconomía, es decir, un pequeño comerciante, un joven que esté tratando de emprender un nuevo negocio, hemos visto cómo ha incrementado los tipos de interés, es decir, el que tenía una línea de crédito de 5 millones de pesos, que tenía una tasa de interés de un 15, un 16% hace 4 o 5 meses, hoy le están cobrando un 20, un 22%. Sí, correcto. Pero igual sucede con el tipo de cambio, que ha pasado de un 37.85 a un 38.15 al día de hoy. Es decir, ese joven que anda buscando emprender una nueva empresa, que tiene una idea, ¿qué puede hacer en un escenario donde la macroeconomía está distorsionada? ¿Qué sucede ya con la vida cotidiana de aquel que tiene que luchar para sobrevivir? Que independientemente de tener un gobierno que gaste mal, que despilfarra fondos públicos como usted ha expuesto, pero que independientemente de eso tiene que luchar para salir adelante. ¿Qué se puede hacer en este escenario? Yo le estaba contestando que es necesario aplicar una política de austeridad. El gobierno, como no la ha aplicado, tiene que ajustar a alguien. Como no ha aumentado los impuestos, entonces ajusta al sector privado a través de la política monetaria, aumentando las tasas de interés. Fíjate que la tasa de interés en los últimos meses ha subido entre 4 y 6 puntos porcentuales. Como tú muy bien señalas, alguien que estaba pagando 14, 16%, ahora está pagando 20, 22%. Y eso implica lo que en un escenario donde las ventas no crecen, donde las ventas siguen a la baja, entonces te suben los costos financieros, ¿qué hacer? No, muchas empresas han quebrado. En muchas empresas primero entran en un proceso de descapitalización, se comienzan a comer el capital y luego entonces quiebran.
este gobierno está haciendo un ajuste vía el sector privado porque tiene un desequilibrio en las cuentas externas muy grande. La balanza de pagos. Tiene la cuenta corriente, la balanza de pagos, que es el componente de exportaciones menos las importaciones de bienes y servicios más las remesas, tiene un déficit de 4.500 millones de dólares. Y eso aparte del tema de petróleo, eso se explica en gran parte por el tema del exceso de gasto público que se